Mi nombre es Danielle Atwood. Tengo 32 años. El domingo pasado, mi suegra deslizó un sobre de Manila por la mesa de la cena, miró a mi esposo, y dijo: «Creo que necesitas ver esto». Había sometido a mi hija de 3 años a una prueba de ADN en secreto. Esperaba que los resultados destruyeran mi matrimonio. Lo que no esperaba era que esos mismos resultados la destruyeran a ella. Pero, esto es lo que ninguno de ellos sabía. Ni mi esposo, ni su hermana, ni siquiera su padre. Yo me había enterado de la prueba 2 semanas antes de esa cena. Y lo que hice con esas 2 semanas lo cambió todo. Antes de llevarte al principio, tómate un momento para darle me gusta y suscribirte. Dime en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esto ahora mismo? ¿Y qué hora es? Me encanta leerlos. Ahora, déjame llevarte 7 años atrás al día en que conocí por primera vez a Patricia Atwood. Tenía 25 años. Mark y yo llevábamos saliendo 4 meses. Él me llevó a la casa de sus padres un sábado en octubre, y su madre abrió la puerta como si estuviera recibiendo una declaración. No me abrazó. Me dio la mano. Apretón firme. Ojos ya escaneando. Los primeros 30 minutos estuvieron bien. Carne asada, charla casual. Juan contando una historia sobre cómo reconectó el cableado de su garaje. Normal. Pero, luego Patricia dirigió la conversación de la manera en que dirigía todo. En silencio. Con propósito. Entonces, Danielle, ¿dónde creciste? Le dije, Bridgeport. Apartamento pequeño. Mi mamá era enfermera pediátrica. ¿Y tu padre? Dejé mi tenedor. Se fue cuando tenía 6 años. Patricia asintió lentamente. Se tocó el arete de perla. Este pequeño gesto practicado que vería 1000 veces durante los siguientes 7 años. Lo giró una vez entre su pulgar e índice, luego sonrió. Eso debe haber sido difícil. Lo dijo de la manera en que la gente dice interesante cuando quieren decir anotado. Más tarde en el carro, Mark dijo, «¿Le caíste bien?» Yo dije, «Sí». Él se rió. Yo no. Lo que noté esa noche, y lo que guardé sin entenderlo todavía, era cuánto necesitaba Patricia saber de dónde venían las cosas. No solo yo, todo. Le preguntó a Mark sobre el vino. ¿Dónde se elaboró? ¿Quién lo recomendó? Inspeccionó la etiqueta antes de servir. Era una mujer que rastreaba los orígenes. No sabía entonces que esta cualidad un día sería usada en contra de mi hija, pero recuerdo haber pensado, ella es alguien que lleva la cuenta. Mark y yo nos casamos el siguiente junio. Ceremonia pequeña, 40 invitados, lugar al aire libre cerca de la costa de Connecticut. Mi madre voló desde Arizona. Patricia vistió de crema, lo cual mi dama de honor dijo que era una demostración de poder. No me importó. Me estaba casando con un buen hombre. El primer año fue tranquilo de la manera en que los matrimonios nuevos a menudo lo son. Rentamos una casa en Milford, a 40 minutos de Patricia y Warren. Lo suficientemente cerca para los días festivos, lo suficientemente lejos para respirar, excepto que Patricia no creía en el espacio para respirar. Aparecía sin avisar. Los martes, principalmente. A veces los jueves. Entraba por la puerta de lado. Le habíamos dado una llave para emergencias, y reorganizaba lo que tuviera a su alcance. El especiero, el armario de los abrigos. Una vez, reorganizó mi armario de ropa de cama y dejó una nota. Toallas por color, más fácil de encontrar. Le agradecí. Mark dijo que así era ella. Courtney, la hermana menor de Mark, visitaba los fines de semana. Tenía 24 años entonces, todavía viviendo con Patricia,
todavía orbitando a su madre como un satélite sin trayectoria propia. Cada visita terminaba de la misma manera. Courtney se iba, y para esa tarde Patricia llamaba a Mark con comentarios sobre nuestra casa, nuestras comidas, nuestros planes. No dije nada. Era nueva en la familia. Todavía estaba aprendiendo las reglas. Una noche en el Día de Acción de Gracias, Patricia levantó su copa. Por Mark, dijo. Miró alrededor de la mesa, Warren, Courtney, la tía Margo, el tío Dennis. Luego sus ojos aterrizaron en mí por exactamente un segundo. Mark podría haber tenido a cualquiera. A cualquiera. La mesa se rió. Yo sonreí. En algún lugar de mi pecho, un pequeño instrumento preciso hizo su primera medición. Lily nació un miércoles en marzo, 2 años después de nuestro matrimonio. 7 libras 4 onzas. Salió llorando, lo cual la enfermera dijo que era una buena señal. Su cabello era oscuro, casi negro. Patricia la sostuvo en la habitación del hospital y dijo, se parece exactamente a como lucía Mark. Había calidez en eso. Calidez real. Por un momento pensé, tal vez esto es lo que nos une. Ese momento duró unos 6 meses. A los 6 meses, el cabello de Lily comenzó a cambiar. No de golpe. Mechón por mechón, como el otoño llegando. El castaño oscuro se aclaró a castaño rojizo. El castaño rojizo se iluminó a cobrizo. Y para su primer cumpleaños, mi hija tenía la cabeza llena de rizos rojo fresa que atrapaban la luz como pequeñas llamas. Pensé que era hermoso. Mi madre tenía el mismo cabello. Su abuela antes que ella. La genética no era un misterio para mí. Pero Patricia no veía genética. Ella veía un problema. Interesante, dijo en la fiesta del primer cumpleaños de Lily, sosteniendo un rizo entre sus dedos de la manera en que alguien sostiene una pieza de evidencia. Cabello rojo. Miró a Mark. Me miró a mí. Volvió a mirar a Mark. ¿De dónde viene eso? Expliqué. Gen recesivo. Mi línea materna. A veces se salta generaciones. Patricia sonrió la sonrisa del arete de perla. Interesante. Porque el cabello rojo no es típico de la familia Atwood. Lo dijo con ligereza. De la manera en que mencionas una grieta en una cimentación. No alarmante. Solo un hecho. Solo algo que probablemente debería ser revisado. Nadie en la fiesta respondió. Pero yo lo escuché. Y supe. Con la certeza de alguien que lee el lenguaje corporal como oficio. Que ella había estado pensando en esto por un tiempo. Durante el siguiente año las cosas cambiaron. No fue dramático. Nada de lo que Patricia hacía era jamás dramático al principio. Ella era metódica. Plantaba semillas de la manera en que alguien sala una carretera antes de una tormenta. Capas delgadas y deliberadas que no sientes hasta que pierdes el equilibrio. Los comentarios sobre el cabello de Lily se volvieron rutina. No en cada visita. Pero con suficiente frecuencia. Es tan única en su apariencia. Nadie en nuestra familia tiene esa coloración. ¿Tu familia tiene algo de irlandesa? Quizás eso lo explica. Empecé a llevar la cuenta. 14 comentarios en 6 meses. Escribí las fechas en una pequeña libreta que guardaba en el cajón de mi mesita de noche. Hábito profesional. En mi trabajo como terapeuta ocupacional documentaba todo. Patrones de comportamiento, hitos motores, detonantes sensoriales. La documentación era como yo daba sentido al mundo. Courtney amplificó la campaña desde su propio canal. Publicó una foto de Lily en Instagram. Rizos rojos,
Enterito verde de pie en el jardín de Patricia con el pie de foto. Es tan única en su apariencia. Me pregunto de dónde lo sacará. Emoji de carita sonriente. 1400 me gusta. Se lo mostré a Mark. Se encogió de hombros. Kurt es simplemente Kurt. La familia extendida comenzó a mirarme diferente. Dennis, el hermano de Warren, evitaba el contacto visual en una barbacoa. La prima Elle, que siempre había sido cálida, dejó de escribirme. Y la tía Margot, la hermana mayor de Patricia, comenzó a observarme de la manera en que observas a alguien a quien esperas atrapar. Nada de esto se dijo en voz alta. Ese era el punto. Patricia no estaba construyendo un caso con palabras. Lo estaba construyendo con silencio. El tipo de silencio que llena una habitación de sospecha de la manera en que el humo llena una casa antes de que alguien vea el fuego. Lo sentía. Solo que todavía no podía probarlo. El incidente del vaso con boquilla ocurrió un martes en abril. Mark tenía una reunión de obra a 2 horas al norte. Yo tenía turno tarde en el hospital. Un niño de 7 años con una lesión de médula espinal necesitaba tiempo de sesión extra, y yo no podía decir que no. Patricia se ofreció a cuidar a Lily. Dejé a Lily a las 10 de la mañana, le empaqueté su bolsa, bocadillos, pañales, su elefante de peluche favorito, y el vaso verde con boquilla que había estado usando desde los 18 meses. Cuando recogí a Lily a las 6, el vaso había desaparecido. Esa cosa vieja, dijo Patricia. Lo boté. Parecía desgastado. No estaba desgastado. Lo había comprado 3 semanas antes. No insistí. Le agradecí. Cargué a Lily en el asiento del carro, manejé a casa. Pero algo más llamó mi atención esa tarde. Cuando caminé por la cocina de Patricia para agarrar la chaqueta de Lily del mostrador, vi una pequeña bolsa Ziploc sobre la mesa. Del tipo que usas para guardar meriendas o evidencia. Patricia actuó rápido. La recogió y la metió en un cajón antes de que pudiera leer la etiqueta. Solo organizando, dijo. Y en su escritorio en el pasillo, parcialmente visible detrás de un montón de correspondencia, vi un sobre de Manila. Grueso, sellado, con una dirección de remitente que no pude distinguir bien. No conecté nada de eso esa noche. El vaso, la bolsa Ziploc, el sobre. Eran piezas de rompecabezas sin imagen. Fui a casa, bañé a Lily, le leí un cuento, y me quedé dormida. Pero mi cerebro, la parte de mi entrenada para notar patrones en niños que no podían decirme qué les pasaba, esa parte de mí ya estaba trabajando. En el trabajo, yo era otra persona. No una persona diferente, una versión más completa de la misma. En el mundo de Patricia, era tranquila, cuidadosa, siempre ajustándome. En el hospital, era tranquila porque elegía serlo. Hay una diferencia. Mis pacientes esa primavera incluían a un niño de 4 años llamado Aiden, que había nacido con parálisis cerebral. Su mano izquierda se curvaba hacia adentro. Su mano derecha sobrecompensaba. Lograr que sostuviera un crayón era un proyecto medido en milímetros y meses. Me sentaba con él 3 veces a la semana, guiando sus dedos, ajustando el agarre, esperando. Algunas sesiones lloraba. Algunas sesiones se reía. La mayoría de las sesiones solo miraba el crayón como si fuera una montaña que no estaba seguro de poder escalar. Un jueves, dibujó un círculo. Torcido, tembloroso, apenas cerrado, pero un círculo. Su madre lloró en el pasillo. Yo lloré en el armario de suministros después de mi turno. Mi supervisora, la doctora Rivas, me llamó aparte la semana siguiente. Daniele, eres la persona más tranquila en una crisis que he conocido jamás. Ganaba 72,000 pesos al año.
No rica, no en apuros, suficiente para cubrir mis préstamos estudiantiles, contribuir al fondo de educación de Lily, y pagar la cena ocasional que Mark y yo todavía lográbamos tener solos. Menciono esto porque más tarde, cuando Patricia intentó presentarme como alguien que se casó con Mark por dinero o seguridad, importó que yo hubiera construido mi propia vida antes de que él estuviera en ella. Me pagué el posgrado yo sola. Obtuve mi licencia. Elegí este trabajo porque sostener la mano de un niño mientras aprende a hacer algo que le dijeron que no podría hacer es lo más cercano que conozco a la oración. Patricia nunca preguntó sobre mi trabajo. Ni una sola vez en 7 años. La Pascua fue la primera vez que Patricia lo dijo frente a todos. Estábamos en su casa. Mesa llena. Warren, Courtney, Margo, Janice, Ellie. Lily acababa de correr hacia el comedor con su vestido amarillo, rizos rojos rebotando, y Ellie dijo, «Dios mío, es adorable». Patricia dejó su copa de vino. Realmente no se parece a ningún Atwood que haya visto jamás. Hizo una pausa. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Ni uno. Courtney, justo a tiempo. Mamá tiene razón. Miré fotos familiares antiguas. Sin pelirrojos. Sentí que la mesa cambió. No dramáticamente. Nadie se quedó sin aliento. Pero el aire cambió de la manera en que el aire cambia antes del mal tiempo. Warren aclaró su garganta. Margo estudió sus espárragos. Miré a Mark. Él estaba mirando su plato. No dijo nada. La cena continuó. Lily comió su puré de papas. Patricia sirvió el postre. Courtney elogió el pastel. La herida fue entregada y encubierta en el mismo aliento. En el carro de camino a casa, dije, si tu madre dice eso una vez más frente a tu familia, voy a responder. Los nudillos de Mark se pusieron blancos en el volante. No lo hará. Hablaré con ella. ¿Cuándo? Pronto. Eso es lo que dijiste después del Día de Acción de Gracias. No respondió. Manejamos el resto del camino en silencio. Lily dormía atrás, sus rizos rojos presionados contra el tejido del asiento del carro. Nunca habló con ella. Sabía que no lo haría. Mark evitaba el conflicto de la manera en que algunas personas evitan las autopistas. No porque tenían miedo, sino porque habían aprendido desde temprano que la ruta más rápida era también la que tenía más colisiones. Pero yo había terminado de esperarlo para que se incorporara. 3 semanas después de la Pascua, mi teléfono sonó en el trabajo. Estaba entre pacientes, sentada en la sala de terapia, limpiando agarres de goma de un kit de ejercicio de manos. El número era local. Casi lo dejé ir al buzón de voz. Señora Atwood, le habla Kelly de Geneva Labs. Llamo para confirmar que hemos recibido una muestra para análisis bajo el nombre de su hija, Lily Atwood, de 3 años. Dejé el agarre. Yo no envié ninguna muestra. La solicitud fue realizada bajo el nombre de Patricia Atwood. Ella se identificó como la abuela del menor. Sin embargo, nuestra política requiere consentimiento de los padres para pruebas en menores. Le pedí que lo repitiera. Lo hizo. Hemos puesto la prueba en espera pendiente de su autorización. ¿Desea proceder o cancelar? Cancelar. Mis manos temblaban cuando colgué, pero mi voz no se había quebrado. Nunca lo hace cuando importa. Algo que aprendí de mi madre, quien les daba malas noticias a padres sobre la salud de sus hijos durante 28 años y nunca una vez alzó la voz. Me senté en la sala de terapia durante 4 minutos. Miré fijamente el gráfico de los músculos de la mano en la pared, flexor digitorum, abductor pollicis, opponens. Dejé que el latín me centrara.
Luego recogí mi teléfono y llamé a una abogada de familia. Déjame hacer una pausa aquí porque lo que hice en los 14 días entre esa llamada telefónica y esa cena del domingo es la razón por la que estoy donde estoy hoy. Si esta historia te está tocando de cerca, dale al botón de suscribirse. Te prometo que vale la pena quedarse. Llamé a una abogada esa misma tarde. Su nombre era Rachel. Y me dijo algo que cambió la manera en que lo entendía todo. Rachel Nguyen practicaba derecho de familia desde una pequeña oficina en New Haven. Tenía 14 años de experiencia y una reputación por ser directa. Le conté todo. Los comentarios, el vaso con boquilla, la llamada telefónica de Geneva Labs. Escuchó sin interrumpir, lo cual, en mi línea de trabajo, es la marca de alguien que realmente está prestando atención. Cuando terminé, se recostó. Bajo la ley de Connecticut, un abuelo no puede autorizar pruebas genéticas a un menor sin el consentimiento expreso de un padre o tutor legal. Punto y aparte. Entonces, lo que ella hizo es ilegal. Es una violación de los derechos de privacidad de su hija y potencialmente procesable en un tribunal civil. También puede violar los términos de servicio de la empresa de pruebas, lo que podría exponerlos a ellos también. Hizo una pausa. ¿Falsificó su consentimiento en el formulario de solicitud? No lo sé. Lo averiguaremos. Rachel tomó nota. Mientras tanto, no la confrontes. No le digas a tu esposo todavía. La miré. ¿Por qué no? Porque si le dices a Mark, llamará a su madre. Ella llorará, se disculpará, y le pedirá que lo mantenga en familia. El patrón se repetirá. Si quieres que esto se detenga, que realmente se detenga, necesitas dejarla jugar su mano. Pagué la tarifa de consulta, 350 pesos. Fue el mejor dinero que he gastado jamás. Al salir de la oficina de Rachel, llamé a Geneva Labs de vuelta. Les pedí que confirmaran que la muestra había sido cancelada y que marcaran cualquier solicitud futura que involucrara a Lily Atwood sin mi autorización por escrito. Luego fui a recoger a Lily del jardín de niños. Corrió hacia mí en la puerta, brazos arriba, rizos rojos por todas partes. La sostuve y pensé, nadie nos va a quitar nada. Esa noche, después de que Lily se durmió, me senté en la mesa de la cocina con mi laptop. Busqué leyes de consentimiento para pruebas de ADN, menor de edad en Connecticut. Los resultados confirmaron lo que Rachel me había dicho. Se requería consentimiento de los padres. Un abuelo no tenía representación legal para autorizar pruebas genéticas a un nieto. Busqué kits de prueba de ADN en casa sin consentimiento de los padres. Aquí fue donde se complicó más. Los laboratorios clínicos como Genevia tenían protocolos estrictos de consentimiento. Por eso me llamaron. Pero las plataformas para consumidores, las que anuncian ascendencia y conexiones familiares, tenían casillas de verificación de consentimiento que eran más fáciles de eludir. Clic, soy el padre o tutor legal. Enviar. Listo. Patricia había usado Genevia para lo que yo asumí era una prueba de paternidad, pero también había usado una plataforma para consumidores. Abrí la página de Facebook de Patricia. Raramente publicaba. Pero Courtney la etiquetaba en cosas. Cenas familiares, fotos de Lily. Fui desplazándome hacia atrás. En febrero, Courtney había compartido un artículo titulado Lo que tu ADN dice sobre tu familia, las conexiones sorprendentes que las pruebas en casa revelan. Patricia había comentado. Muy interesante. Tomé una captura de pantalla, la guardé en una carpeta en mi escritorio etiquetada documentación. Hábito profesional. Luego abrí mi libreta de mesita de noche. La que había estado usando para registrar los comentarios de Patricia sobre el cabello de Lily.
14 entradas en 6 meses. Agregué una 15ª. 14 de abril. Genevia Labs confirmó muestra enviada bajo el nombre de Patricia Atwood sin consentimiento de los padres. Cerré la libreta. Miré la puerta del dormitorio. Mark ya estaba dormido. Quería despertarlo. Quería mostrarle todo. Pero las palabras de Rachel seguían dando vueltas. Déjala jugar su mano. Así que apagué la lámpara. Y esperé. La parte más difícil no era la espera. Era cargar el conocimiento sola. Durante los siguientes 3 días, moví mi vida como si nada hubiera cambiado. Fui al trabajo. Traté pacientes. Llegué a casa y cociné la cena y le di a Lily su baño y le leí el mismo libro sobre la oruga que había pedido todas las noches durante 2 meses. Mark no notó nada. Y no lo culpo por eso. Estaba administrando 3 obras de construcción ese mes. Llegaba a casa cansado. Le daba un beso en la frente a Lily. Me besaba a mí en la boca. Se quedaba dormido para las 9:30. Una noche, Lily se metió entre nosotros. Ella hace eso. A las 2 de la madrugada, pies descalzos caminando por el pasillo, subiéndose como una pequeña negociadora en una cumbre. Se acurrucó en el costado de Mark. Sus rizos rojos se desplegaron sobre la almohada. Los observé bajo la luz nocturna. Mi esposo y mi hija. Su mandíbula, sus rizos, su respiración tranquila, su pequeño puño aferrando su camisa. Pensé en mi madre. Había criado 3 hijos con el salario de una enfermera después de que mi padre se fuera. Sin dinero familiar. Sin plan de respaldo. Lo hizo documentando todo. Reclamaciones de seguros, formularios escolares, presupuestos garabateados en el reverso de sobres. Me enseñó que la información no es poder. Saber cuándo usarla lo es. En el trabajo, ayudé a una niña de 6 años a practicar cómo agarrar una cuchara. La dejó caer 11 veces. A la 12ª, la sostuvo el tiempo suficiente para llevársela a la boca. Me miró y sonrió. Bien, dije. Otra vez. Algunas cosas no pueden apresurarse. Te preparas. Te posicionas. Esperas el momento en que el agarre se mantiene. Todavía no estaba lista. Pero me estaba acercando. En el día 5, tuve suerte. Fui a casa de Patricia a recoger un par de zapatos de Lily que había dejado allí el fin de semana anterior. Patricia no estaba. Cita de peluquería. Dijo Courtney cuando abrió la puerta. Courtney estaba en la sala, teléfono apoyado contra una pila de libros, haciendo una videollamada. Caminé más allá de ella hacia el cuarto de lavandería donde estaban los zapatos de Lily. La casa estaba en silencio excepto por la voz de Courtney, que llegaba de la manera en que siempre lo hacía, más fuerte de lo necesario, como si el mundo necesitara escuchar su participación en él. Mamá tiene los resultados. Lo va a hacer en la cena del domingo, frente a todos. Me detuve. Mi mano estaba en el zapato izquierdo de Lily. Lo lleva planeando durante semanas. Dice que una vez que Mark vea la prueba, no podrá ignorarla. La voz del otro extremo dijo algo que no pude escuchar. Courtney se rió. Lo sé, ¿verdad? Va a ser una locura. Recogí los zapatos, volví a caminar por la sala. Courtney me vio, cortó la llamada rápido. Oh, hola, solo chateando con una amiga. Sonreí. No te preocupes. Solo voy a recoger los zapatos de Lily. Bien. Salúdale a Mark de mi parte. Así lo haré. Caminé a mi carro, me senté detrás del volante, puse los zapatos en el asiento del pasajero, puse ambas manos en el volante,
y presioné hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Ahora sabía 3 cosas. ¿Cuándo? El domingo. ¿Dónde? La mesa de la cena. ¿Quién estaría mirando? Todos. Patricia había construido un escenario. Había elegido la audiencia. Había ensayado las líneas. Y ella creía, plenamente, absolutamente creía que los resultados dirían lo que ella quería que dijeran. Arranqué el carro. No iba a detenerla. Iba a dejarla encender el fósforo. El fuego encontraría su propio camino de regreso. En el día 7, encontré a James. No intencionalmente. No al principio. Estaba intentando entender cómo funcionó la solicitud de ADN de Patricia en la plataforma para consumidores, la que había usado junto con el laboratorio clínico. Creé mi propia cuenta en el mismo servicio, envié mi propia muestra, y pasé una tarde leyendo sobre cómo funcionan los algoritmos de coincidencia familiar. Esto es lo que aprendí. Cuando envías ADN a una de estas plataformas, el sistema no solo prueba la paternidad. Escanea toda la base de datos en busca de parientes genéticos, hermanos, primos, segundos primos. Cualquiera que comparta suficientes marcadores con tu muestra queda marcado como un pariente potencial. Patricia había enviado el ADN de Lily. Eso significaba que el perfil de Lily estaba ahora cruzado con cada otro perfil en el sistema. Inicié sesión en la cuenta que Patricia había creado. Había usado un correo electrónico que encontré a través de un truco de restablecimiento de contraseña que Courtney había mencionado de pasada en una ocasión. La contraseña era el cumpleaños de Lily. Por supuesto que lo era. Y allí, bajo parientes potenciales en el perfil de Lily, había un nombre que nunca había visto. James M., de 36 años, Portland, Oregon. Estimación de la relación, medio tío o equivalente. Me quedé mirando la pantalla. Medio tío significaba una cosa. James compartía un progenitor biológico con Mark o conmigo. Como yo no estaba biológicamente conectada a la prueba de la plataforma, solo Lily lo estaba, la coincidencia tenía que ser del lado de Mark. Lo que significaba que o bien Warren tenía un hijo secreto o Patricia sí. Tomé una captura de pantalla, la guardé en la carpeta de documentación, se la envié por correo electrónico a Rachel. A la mañana siguiente, Rachel llamó. Si esta coincidencia es precisa, significa que alguien en el linaje Atwood tiene una conexión biológica con este hombre que no han divulgado. O que Patricia tiene una conexión biológica, dije. Ella envió la prueba. Rachel estuvo en silencio por un momento. Entonces necesitamos averiguar quién es James M. James Michael Callahan, nacido en junio de 1990, Portland, Oregon. Adoptado al nacer a través de una agencia privada en Hartford, Connecticut. Me tomó 2 tardes encontrar esto. La plataforma de ADN tenía información pública limitada, pero James había optado por la función de abierto a contacto. Su perfil decía, adoptado, buscando familia biológica, abierto a conversación. No me comuniqué con él. No era mi derecho. Pero hice los cálculos. Nacido en 1990, Patricia tenía 25 años. Ella y Warren se casaron en 1992, cuando ella tenía 27 años. Mark también nació en 1992. Patricia había tenido un hijo 2 años antes de casarse con Warren. Había dado a ese hijo en adopción, y nunca se lo había dicho a nadie, excepto posiblemente a la única persona que había estado sentada en cada cena familiar, observándome con ojos cuidadosos. La tía Margo. Porque cuando miré el informe de coincidencia de ADN de James más detenidamente, noté algo. La plataforma listaba coincidencias compartidas, otros perfiles que tanto James como Lily conectaban.
Uno de ellos estaba etiquetado como Margaret R., posible tía o media tía. El segundo nombre de Margo era Ruth. Margaret Ruth. Margo lo sabía. Lo había sabido durante 36 años. Me senté en mi mesa de cocina y pensé en Patricia. No con ira. Todavía no. Pensé en una mujer de 25 años, soltera, probablemente asustada, tomando una decisión que la seguiría por el resto de su vida. Entendía ese tipo de miedo. Había crecido viendo a mi madre tomar decisiones imposibles, pero entender una decisión y perdonar la mentira que la sigue no son lo mismo. Patricia no solo había renunciado a un hijo. Había enterrado la verdad tan profundamente que se convenció de que la única amenaza para el linaje de su familia era yo. Tenía miedo de ser descubierta, y convirtió ese miedo en un arma apuntada hacia mi hija. El jueves, Patricia llamó. Gran cena familiar este domingo. Quiero que todos estén allí. Le dije a Warren que invitara a Janice. Su voz era alegre. Demasiado alegre. El tipo de alegría que viene del ensayo. Estaremos allí, dije. El viernes, imprimí las capturas de pantalla. Organicé mi carpeta de documentación, fechas, eventos, evidencia, confirmación del laboratorio, registros de inicio de sesión de la plataforma. El informe de coincidencia familiar para James M. Respaldé todo en mi unidad en la nube y envié copias a Rachel. Rachel, si ella lo hace, si presenta la prueba públicamente, eso fortalece tu posición en cualquier acción civil. Tienes testigos. Lo sé. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Podrías confrontarla en privado y terminar esto antes del domingo. Estoy segura. El sábado por la noche, le di el baño a Lily. Se sentó en la bañera salpicando, sus rizos rojos empapados y oscuros contra su cuello. Le champoneé el cabello suavemente, trabajando la espuma entre los enredos. Mamá, ¿por qué la abuela Pat siempre toca mi cabello? Hice una pausa. Mi niña de 3 años ya notándolo. Porque tu cabello es hermoso, bebé. ¿Es cabello mágico? Sonreí. El más mágico de todos. La sequé, la vestí con pijamas, le leí el libro de la oruga. Se quedó dormida sosteniendo mi pulgar. Mark subió las escaleras. Mamá parece muy emocionada por el domingo. Me pregunto qué pasa. Lo miré. Mi esposo, rostro amable, ojos cansados, buen hombre que había pasado toda su vida creyendo que su madre era quien decía ser. Supongo que lo descubriremos, dije. Me acosté esa noche y no dormí. Miré el techo y repasé cada escenario. En cada versión, la verdad salía a la luz. La única variable era cuánto costaría. El domingo por la mañana. Me vestí con cuidado. Suéter color marfil, suave, no rígido, jeans oscuros, el pequeño collar de oro que Mark me dio en nuestro primer aniversario. Sin pintura de guerra, sin armadura, solo yo. Lily llevaba un vestido azul con flores blancas. Giró 2 veces frente al espejo del pasillo antes de que yo la atrapara. Mark cargó el carro. 40 minutos al norte, rock clásico en la radio. Lily se quedó dormida antes de llegar a la autopista. Observé las manos de Mark en el volante. Manos fuertes, manos capaces. Construía cosas para ganarse la vida. Casas, estructuras, cosas diseñadas para soportar peso. Y pensé, hoy, esas manos sostendrían la mía o la soltarían. Llegamos al camino de entrada de Patricia a las 4:15. Ya había 3 carros ahí. La camioneta de Warren, el sedán de Courtney, un Buick plateado que reconocí como el de Margo. Casa llena. Patricia nos recibió en la puerta. Abrazó a Mark, largo,
firme, el tipo de abrazo que dan las madres cuando están a punto de hacer algo que creen que es justo. Me asintió a mí, breve, eficiente. Acuesta a Lily arriba, dijo. Puede tomar la siesta en el cuarto de huéspedes. Cargué a Lily escaleras arriba, la acosté en la cama, le jalé una cobijita sobre las piernas. Sus rizos rojos se esparcieron sobre la almohada blanca. De vuelta abajo, la familia estaba reunida. Warren en su silla de siempre junto a la ventana, Janice a su lado, Courtney en el sofá, teléfono en mano, pierna rebotando. Ella, la prima de Courtney, poniendo servilletas. Margo parada junto al aparador de vajilla, con los brazos cruzados, boca apretada. Y sobre la mesa del pasillo, justo donde la había visto hace 2 semanas, el sobre Manila, grueso, sellado, esperando. Patricia me sorprendió mirándolo. Sonrió. La sonrisa del arete de perlas. Primero la cena, dijo. El asado estaba bueno. Le daré eso a Patricia. Siempre había sido una cocinera excelente. Una de las pocas cosas en ella que no era una actuación. Warren contó una historia sobre un viaje de pesca. Dennis se rió. Ella le hizo un cumplido a la salsa. Sonidos normales. Cena normal. Pero yo observaba las corrientes debajo de la superficie. Courtney revisaba su teléfono cada 30 segundos. No para mandar mensajes. Solo mirando la hora. Estaba contra el reloj. Margo sostenía su tenedor de la manera en que algunas personas sostienen el barandal de un puente. Agarre firme. Ojos al frente. Casi no comió nada. Patricia estaba sentada en la cabecera de la mesa. Sonreía a todos. Preguntó por la camioneta nueva de Janice. Le rellenó el agua a Warren. Actuaba la calma de la manera en que una actriz actúa el dolor. Técnicamente perfecta. Emocionalmente vacía. A los 20 minutos, la conversación superficial había llegado a su fin. Warren estaba en medio de una oración sobre un carburador cuando Patricia se levantó. Alisó su blusa, se acomodó un mechón de cabello castaño teñido detrás de la oreja, se aclaró la garganta. Antes del postre dijo, hay algo que quiero compartir con la familia. La mesa quedó en silencio. Warren dejó de hablar. Dennis puso su tenedor. Ella miró a Courtney. Courtney miró su plato. Margo cerró los ojos. Solo por un segundo. Lo suficiente para que yo lo notara. Patricia fue al pasillo. Regresó con el sobre Manila. Lo sostuvo de la manera en que un fiscal sostiene una prueba. A la altura del pecho. La etiqueta hacia afuera. Lo que pasó en los siguientes 3 minutos cambió todo. No solo para mí. Para cada persona en esa mesa. Si aún no se han suscrito, este es el momento. Quédense conmigo. Patricia puso el sobre la mesa, lo deslizó hacia Mark. Ábrelo. Mark miró el sobre, luego a su madre. ¿Qué es esto? Patricia puso las manos planas sobre la mesa. Lo había ensayado. Podía notarlo porque su respiración era medida, el mismo ritmo que probablemente usaba cuando daba noticias disciplinarias en la escuela primaria donde había pasado 30 años como directora. Esto es una prueba de ADN, dijo, para Lily. La habitación se contrajo. Podía sentirlo. Las paredes acercándose, el aire adelgazándose. Warren. Patricia, ¿qué diablos hiciste? Patricia no lo miró. Me miró a mí. Sin ofender, cariño, pero esta familia merece la verdad. Mamá. La voz de Mark era baja. ¿Qué verdad? Hice que Lily se hiciera la prueba, en privado, porque amo a esta familia.
Porque esa niña. Señaló hacia el techo, hacia la habitación donde dormía nuestra hija. No se parece a una Atwood. Courtney se inclinó hacia adelante. Margot miraba su plato. La voz de Patricia subió medio tono. Llegaba a la parte que más había practicado. Ya lo he dicho antes. Lo diré de nuevo. El cabello rojo no corre en la familia Atwood, y creo que Mark tiene derecho a saber si esa niña es realmente suya. La frase cayó sobre la mesa como un ladrillo a través de un vidrio. Dennis miró sus manos. La boca de ella se abrió, luego se cerró. Gwen apretó el apoyabrazos de su silla. Mark miraba fijamente el sobre. Sus manos estaban firmes, pero su mandíbula trabajaba, de la manera en que lo hace cuando está decidiendo entre el silencio y algo irreversible. Ábrelo, dijo Patricia de nuevo. Sonreía. Creía, verdadera y profundamente creía, que el contenido de ese sobre le daría la razón. Estaba equivocada. Mark tomó el sobre, rompió el sello, sacó un montón de páginas, 5 o 6 hojas impresas en papel con membrete de laboratorio. Leyó la primera página en silencio. Pasaron 15 segundos, quizás 20. Lo suficiente para que Patricia transfiriera su peso de un pie al otro. Lo suficiente para que Courtney dejara de respirar. Mark levantó la vista. Miró a Patricia. Es mía. Patricia parpadeó. ¿Qué? Probabilidad de paternidad, 99.9998%. Levantó la página. Lily es mi hija. La sonrisa en la cara de Patricia no cayó. Se fracturó, como el hielo en un parabrisas, todavía en su lugar, pero ya sin sostenerse. Eso no puede estar bien. Déjame ver. Extendió la mano hacia los papeles. Mark los jaló hacia atrás. No, ya hiciste suficiente. Courtney, quizás el laboratorio cometió un error. Mark se volvió hacia ella. Cállate, Court. Courtney se estremeció como si la hubieran abofeteado. En 34 años, Mark nunca le había hablado así. La habitación entendió. Algo había cambiado en él. Una puerta que había estado abierta toda su vida acababa de cerrarse. La mano de Patricia fue a su arete de perlas, retorciéndolo. El gesto que había visto en nuestra primera cena juntas, en el Día de Acción de Gracias, en la Pascua. En cada momento en que la certeza de Patricia encontraba resistencia y necesitaba algo a que aferrarse. Debe haber un error, dijo. Su voz era más pequeña ahora. El cabello, el color, no tiene sentido. Mark puso los papeles. Me miró por primera vez desde que Patricia se había levantado. Yo había estado sentada en el extremo lejano de la mesa, quieta, callada, con las manos dobladas en el regazo, observando. Y ahora era mi turno de hablar. Los resultados son correctos, Patricia. Mi voz era nivelada. La misma voz que uso cuando un padre me pregunta si su hijo alguna vez caminará normalmente. Tranquila, clara, y cargando más peso que volumen. Lo sé porque llamé al laboratorio hace 2 semanas cuando me contactaron para verificar el consentimiento de los padres. Consentimiento que usted nunca obtuvo. La habitación cambió. No fue un sonido. Fue una vibración. El tipo que sientes en el suelo antes de que llegue un tren. Warren se inclinó hacia adelante. ¿Le hiciste la prueba a nuestra nieta sin su permiso? La barbilla de Patricia se levantó. Estaba protegiendo a esta familia. Bajo la ley del estado de Connecticut, dije, un abuelo no puede autorizar pruebas genéticas de un menor sin el consentimiento escrito de los padres. Su abogado puede explicar los detalles si lo desea. El mío ya lo hizo.
Lo dije de la misma manera en que documento las notas de progreso de un paciente. Con hechos. Cronológicamente. Sin adjetivos. La cara de Patricia pasó por 3 colores en tantos segundos. Rosa a rojo a blanco. Su mano cayó del arete. Pero yo, el laboratorio no debería haber. El laboratorio siguió el protocolo. Usted no. Silencio. Courtney apretó los labios. Dennis miró a Warren. Warren miró a Patricia con una expresión que nunca le había visto. No enojo. No decepción. Algo peor. La mirada de alguien que se da cuenta de que no conoce a la persona sentada frente a él. Dejé que el silencio se sostuviera. 1 segundo. 2, 3. Luego dije, pero eso no es lo más interesante de esos resultados. Todas las cabezas se volvieron. Mark me miró. ¿Qué quieres decir? Sigue leyendo, dije. Página 4. Pasó por encima de la confirmación de paternidad, por la página de metodología, por la divulgación del consentimiento, y llegó al informe de coincidencia familiar. Mark leyó en voz alta, despacio, de la manera en que lees algo que todavía no entiendes. Coincidencia familiar potencial, James M., 36 años, Portland, Oregón. Estimación de parentesco, medio tío de Lily Atwood. Se detuvo, miró la página de nuevo, me miró a mí, miró a Patricia. Medio tío. Lo dijo como si estuviera traduciendo desde otro idioma. Eso significaría que es mi medio hermano o el medio hermano de Daniele. No es el mío, dije. Mark se volvió hacia Patricia. Mamá, ¿quién es James? La boca de Patricia se abrió. No salió nada. Sus manos aferraron el borde de la mesa. Su arete de perlas, el que había estado tocando toda la noche, colgaba inmóvil. Incluso el gesto nervioso la había abandonado. No. No sé qué es ese. El tenedor de la tía Margo golpeó el plato. Se levantó. Traich, no lo hagas. 2 palabras, y la habitación entendió todo. Dennis, Margo, siéntate. Warren se levantó despacio. Su silla raspó el piso de madera, un sonido que cortó el silencio como una hoja arrastrada contra una piedra. Traich, responde la pregunta. Los ojos de Patricia se llenaron. Miró a Margo. Margo negó con la cabeza. Un no pequeño, desesperado. Fue antes de ti, dijo Patricia. Su voz se quebró. No la quebradura ensayada de una mujer actuando la vulnerabilidad, una quebradura real. El tipo que viene de una pared que ha soportado peso durante 36 años finalmente cediendo. Antes de tu padre, yo tenía 25 años. No estaba lista. Yo. Tuviste un hijo. La voz de Mark era plana. Era joven. Estaba tan asustada. Tuviste un hijo y nunca me lo dijiste. También se puso de pie ahora. Nunca le dijiste a papá. La mano de Warren encontró el respaldo de su silla. Lo sostuvo de la manera en que sostienes algo cuando el suelo ya no está firme. 36 años. La voz de Warren era tranquila. Las manos de electricista planas sobre la mesa. Llevamos 34 casados. Patricia. Warren. Por favor. Fue antes de nosotros. Estaba tan avergonzada. Se lo dijiste a Margo. Miró a Margo, que todavía estaba de pie, con una mano en el aparador de vajilla. Pero no a mí. Margo. Warren, ella tenía miedo. ¿Tuviste miedo durante 36 años, Traich? La pregunta cayó y se quedó. Nadie se movió.
Patricia lloró. Lágrimas reales esta vez. No del tipo performativo que desplegaba cuando Mark olvidaba llamar los domingos o cuando Courtney cancelaba planes. Estas eran las lágrimas de una mujer viendo desmoronarse una base que había construido con el silencio bajo el peso de su propio plan. Por un momento, un pequeño y extraño momento, la vi. No a la Patricia que había pasado 7 años cuestionando el ADN de mi hija, sino a la chica de 25 años que se sentó en un hospital en Hartford y firmó papeles y se alejó de un bebé que no se le permitió conservar. Entendí a esa chica. Mi corazón dolió por ella. Luego Patricia se secó los ojos, se enderezó, y dijo, esto es culpa de Danielle. Ella sacó esto a la luz para humillarme. El momento de simpatía se evaporó como vapor de una ventana. Desaparecido. Mark dio un paso adelante. Mamá, Danielle no sacó nada a la luz. Tú pediste la prueba de ADN. Tú planeaste esta cena. Tú deslizaste ese sobre la mesa. Tomó las páginas, se las sostuvo hacia ella. Creo que necesitas ver esto. Lo dijo despacio. Las mismas palabras que ella había usado 20 minutos antes. ¿No fue eso lo que dijiste? Bueno, lo vimos. Patricia se sentó. No en su silla. La erró levemente y atrapó el borde. Margo se extendió hacia ella. Patricia rechazó su mano. Courtney lloraba. El rímel marcaba rayas en ambas mejillas. Parecía menos una influencer de 29 años y más una niña que acababa de descubrir que las reglas de su mundo no eran lo que pensaba. No sabía lo de James, dijo. Mamá, tú me dijiste que Lily no era de Mark. Dijiste que tenías pruebas. Patricia, no es. El cabello rojo. Mark la interrumpió. Mamá, yo soy el que tiene el gen recesivo. Sacó su teléfono, pasó por sus fotos, encontró lo que buscaba y lo levantó para que todos en la mesa lo vieran. Una fotografía. Antigua. Tomada a principios de los años 80, a juzgar por la ropa. Una mujer joven parada en un jardín, entrecorrando los ojos bajo el sol. Tenía el cabello rojo. Encontré esto en el ático el año pasado, dijo Mark. En una caja de fotos viejas que me dijiste eran de la tía Margot. Eres tú, mamá. Con 19 o 20 años. Dennis se inclinó hacia adelante. Patricia, ¿eres tú? Tu cabello era rojo. La mano de Patricia, la que siempre encontraba su arete de perlas, colgaba a su lado. Se levantó despacio, desenganchó el arete, lo puso sobre la mesa. El pequeño poste de oro hizo clic contra la madera. Empecé a teñírmelo a los 19, dijo. Siempre lo odié. El cabello rojo que no corría en la familia Atwood había corrido por las venas de Patricia desde su nacimiento. Lo había enterrado bajo 40 años de citas en el salón y mantenimiento cuidadoso. Y luego, cuando su nieta nació con el mismo rasgo, no vio herencia. Vio exposición. Courtney me miró. Lo siento mucho, Danielle. Yo no. Lo sé, Courtney. No había nada más que decir en esa mesa. Juan tomó su chaqueta del respaldo de su silla. Se la puso despacio, de la manera en que hacía todo, deliberado, medido. Voy a dar una vuelta en carro. Dijo. No miró a Patricia. Mark. Nos vamos también. Se volvió hacia mí. Ve por Lily. Subí las escaleras. Lily todavía dormía. Los rizos rojos esparcidos sobre la almohada blanca como pequeños ríos de cobre. La levanté suavemente. Se movió. Presionó su cara en mi cuello y se acomodó. La bajé cargando.
El comedor se estaba vaciando. Janice tenía su abrigo. Ella estaba en la puerta principal, llaves en mano. Margo estaba junto al aparador de vajilla, congelada, con los brazos envueltos alrededor de sí misma. En la puerta principal, Patricia se paró frente a Mark. Sus ojos estaban hinchados. Su cabello, ese castaño cuidadosamente teñido, se veía de repente equivocado, como un disfraz. Mark. Por favor. No te vayas así. Podemos hablar. Mark se detuvo. La miró. Tú no querías hablar, mamá. Querías actuar. Margo lloraba. Todos necesitan calmarse. Warren, ya en su camioneta, llamó de vuelta sin darse vuelta. Margo, si dices una palabra más, llamo a mi abogado mañana por la mañana. La frase cayó en el porche como un mazo. Margo guardó silencio. Janice pasó junto a ella sin decir palabra. Ella la siguió, con los ojos en el suelo. Cargué a Lily hasta el carro. Mark abrió la puerta. La abroché en su silla para el carro. Murmuró algo sobre su elefante de peluche. Se lo entregué. Lo agarró con ambas manos y volvió a dormirse. La casa detrás de nosotros, la casa de Patricia, la casa que había gobernado durante 30 años, se vació persona por persona. La cena que planeó para exponerme vació su propia casa. Manejamos en silencio durante 10 minutos. Lily dormía en la parte trasera. La autopista estaba vacía. Domingo por la tarde, la mayoría de la gente ya estaba en casa. Las farolas pasaban encima en un ritmo lento, proyectando bandas ámbar sobre el tablero. Mark habló primero. ¿Cuánto tiempo lo sabías? ¿Sobre la prueba? 2 semanas. ¿Sobre James? 8 días. ¿Por qué no me lo dijiste? Había practicado esta respuesta. No en palabras. En lógica. Conocía la forma antes de conocer las oraciones. Porque necesitaba que lo vieras tú mismo. Si te lo hubiera dicho en privado, la habrías llamado. Ella habría llorado y se habría disculpado y te habría pedido que lo mantuvieras en familia. Y nada habría cambiado. Apretó el volante. Lo soltó. Lo apretó de nuevo. Estás diciendo que la habría dejado salirse con la suya. Estoy diciendo que el patrón tenía 34 años. No podía romperlo con una conversación. Necesitabas verla actuar. Estuvo callado durante 1 milla. Luego, se tiñó el cabello. Durante 40 años. El cabello rojo era suyo todo el tiempo. Lo sé. 1 milla. Tengo un hermano. Medio hermano. En Portland. James. Dijo el nombre como si lo estuviera saboreando, probando su peso. Lo observé. Su perfil contra las luces que pasaban, la mandíbula que Lily había heredado, los hombros que cargaban más que materiales de construcción. Estaba procesando, no cerrándose, no esquivando. Procesando. Extendió la mano por encima de la consola central, encontró la mía, la sostuvo. No la soltó hasta que llegamos a nuestro camino de entrada. Apagó el motor, se quedó sentado un momento, me miró. Gracias, dijo, por no protegerme de esto. Le apreté la mano. Eso no es lo que hacen los socios. El lunes, Mark llamó a Patricia. Necesito tiempo. No contactes a Daniele ni a Lily. Patricia, ¿por cuánto tiempo? Mark, hasta que esté listo. Colgó, sirvió café, fue a trabajar. Así era Mark, procesaba haciendo. El martes, Warren llamó. Estaba en casa de Janice. Le dije a tu madre que necesito espacio para pensar y dijo.
Su voz era estable, sin temblor, sin quebradura. La firmeza de electricista. 34 años de matrimonio, hay mucho cable que rastrear hacia atrás. El miércoles, Courtney me escribió un mensaje, 3 palabras, lo siento mucho. Luego un mensaje más largo, debí haber cuestionado a mamá en lugar de creerle. Estaba equivocada, y sé que una disculpa no lo arregla, pero necesitaba decirlo. Respondí, gracias por decirlo. El jueves, Rachel le envió a Patricia una carta formal. Cese y desista respecto a cualquier prueba genética no autorizada de Lily Atwood. Aviso de posible acción civil bajo los estatutos de privacidad de Connecticut. Patricia llamó a Mark, en pánico. Mark le dijo que leyera la carta cuidadosamente y llamara a un abogado. El viernes por la tarde, Mark estaba sentado en la mesa de la cocina con su laptop abierta. Había estado callado toda la semana, no retraído, solo concentrado, como si estuviera construyendo algo en su cabeza. Lo encontré, dijo. James. Es profesor de historia en la preparatoria. Entrena baloncesto de la JV. Tiene una hija, de 4 años. Giró la pantalla hacia mí, una foto en un sitio web escolar. James Callahan. Cabello oscuro. La misma mandíbula que Mark. La misma pequeña curvatura en la nariz. Publicó en la plataforma de ADN hace 3 años buscando a su madre biológica. Sobre el escritorio detrás de nosotros, el sobremanila estaba donde lo había puesto el domingo por la noche cuando llegamos a casa. Abierto. El documento que estaba destinado a destruirnos se había convertido en el documento que reconstruyó la verdad. Mark le escribió un correo electrónico a James el sábado por la mañana. Lo escribió y lo borró 4 veces. Lo observé desde el umbral de la cocina con mi café sin decir nada. Necesitaba encontrar las palabras él mismo. La versión final era corta. Mi nombre es Mark Atwood. Creo que soy tu medio hermano. Mi madre nació en Hartford, Connecticut en 1965. Si estás abierto a hablar, me gustaría eso. James respondió en 2 horas. He estado buscándola durante 7 años. Nunca esperé saber de un hermano. Programaron una videollamada para esa tarde. Mark instaló su laptop en la mesa de la cocina. Llevé a Lily a la sala a ver su programa de orugas. A las 7:15, escuché a Mark decir, hola. Soy Mark. Y luego, una voz que no reconocí. Más grave que la de Mark, más firme. Hola, Mark. Soy James. Me quedé en la sala, pero podía escucharlos. Y después de 20 minutos, escuché a Mark llorar. No del tipo callado, el tipo que viene de lo profundo del pecho, de un lugar que la mayoría de los hombres pasan la vida pretendiendo que no existe. Me paré en el umbral de la cocina. En la pantalla, James también lloraba. La misma mandíbula. Los mismos ojos. 36 años de distancia, y parecían 2 versiones del mismo plano. James, ¿ella sabe? ¿Mi madre biológica? Mark se limpió la cara. Sabe. No fue bien. No quiero causar problemas. Solo quería saber de dónde vengo. Mark, no estás causando problemas, James. Tú no eres el que mintió. Lily jaló mi mano. Mamá, ¿por qué está triste papá? La levanté. No está triste, cariño. Está conociendo a alguien nuevo. 2 semanas después, Patricia llegó a nuestra puerta sin avisar. El patrón viejo, la misma entrada lateral, la misma suposición de que su presencia siempre era bienvenida. Excepto que ahora la puerta lateral estaba con llave. Yo había cambiado el código. Tocó.
Abrí la puerta principal. Estaba parada en el escalón con un cardigan gris, ojos rojos. Pareciendo 10 años mayor que la mujer que había deslizado un sobre la mesa con la confianza de alguien que creía estar salvando a su familia. Necesito explicarme, dijo. Era joven. Mis padres me hicieron darlo. Cargué esta culpa durante décadas. Mark apareció detrás de mí. Entonces debiste haberla manejado honestamente. En cambio, la proyectaste sobre mi esposa y mi hija. Estaba tratando de proteger. No estabas protegiendo a nadie, mamá. Estabas protegiendo tu secreto. Patricia me miró. Daniele, por favor. Te estoy pidiendo una oportunidad. La consideré durante un largo momento. Esta mujer que había pasado 7 años midiéndome, catalogando mis defectos, envenenando el terreno entre yo y su familia. Esta mujer que había robado el ADN de mi hija. Esta mujer que había planeado una ejecución pública en su propia mesa de comedor y lo llamó amor. Patricia, eres bienvenida a tener una relación con Lily. Ella te quiere. No le quitaríamos eso. La esperanza parpadeó en sus ojos. Pero será bajo nuestros términos, según nuestro horario, y nunca estarás sola con ella de nuevo. La esperanza se atenuó, pero no murió. Asintió. Esas son las condiciones, dije. No discutió. Por primera vez en 7 años, quizás por primera vez en su vida, Patricia Atwood no discutió. Bajó del porche, caminó hasta su carro y se fue. Warren llamó a Mark un martes, 3 semanas después de la cena. He estado en casa de Janice desde esa noche, dijo. Primera vez en mi vida que he dormido bajo el techo de otro hombre. ¿Estás despierto? Estoy viendo a un consejero. No te rías. No me estoy riendo. Mi hombre, el Dr. Pam, dice que necesito descubrir con qué puedo vivir y con qué no. Warren hizo una pausa. La línea estaba en silencio excepto por el sonido del viento. Probablemente estaba afuera, parado en el jardín de Janice. Puedo vivir con un error que cometió a los 25. La gente comete errores. Dios sabe que yo los he cometido. Pero no puedo vivir con 36 años de silencio. Eso no es un error. Es una decisión tomada cada día. Mark no respondió. A veces el silencio es lo más amable que un hijo puede ofrecer. El siguiente sábado, Warren vino a nuestra casa. Trajo un camión de juguete que había hecho en el garaje de Janice, lijado a mano, pintado de rojo, con ruedas de madera que realmente giraban. Para mi nieta, dijo en la puerta. Lily lo vio desde el pasillo. Corrió. Abuelo Warren. Él la levantó, y ella presionó su cara en su cuello de franela, sus rizos rojos contra su camisa de cuadros. La sostuvo durante mucho tiempo. Luego miró a Mark. Se parece a tu madre a esta edad, ¿sabes? Antes de que tu madre empezara a teñírselo. Mark asintió. Lo sé. Warren bajó a Lily. Ella rodó el camión por el porche, haciendo sonidos de motor. La observó con la expresión de un hombre que acababa de recablear toda su comprensión del pasado, rastreando cada conexión hasta su origen, encontrando cortocircuitos y callejones sin salida. Y decidiendo qué circuitos todavía valían la pena conservar. 6 meses después, Mark voló a Portland y conoció a James en persona. Se sentaron en un restaurante durante 4 horas. 2 hombres con la misma mandíbula, la misma nariz ligeramente torcida, 36 años de distancia entre ellos. James trajo a su esposa, Amy, y a su hija, Sophie. Mark trajo fotos de Lily. En agosto, James y su familia visitaron Connecticut.
Sophie y Lily jugaron en nuestro jardín trasero mientras Mark y James se sentaban en el porche, bebiendo té helado y viendo a sus hijas perseguirse a través del aspersor. Me paré en la ventana de la cocina y los observé. Dos hermanos encontrándose en medio de sus vidas. Patricia y Warren fueron a terapia de pareja. Warren volvió a casa después de 2 meses, pero estableció condiciones. Honestidad, divulgación completa, no más cajones cerrados con llave, no más historias enterradas. Patricia aceptó. Dejó de teñirse el cabello. Le salía plateado gris ahora, con rastros de rojo en las sienes, el fantasma de la chica que había tratado de borrar. Courtney se disculpó formalmente, por escrito. Mandó una carta por correo, escrita a mano, 3 páginas, tanto para mí como para Mark. Era lo más honesto que había producido en su vida. La relación se estaba reconstruyendo, despacio, de la manera en que reconstruyes cualquier cosa que vale la pena conservar. Una conversación honesta a la vez. La tía Margot no fue invitada al Día de Acción de Gracias. Nadie lo discutió. La ausencia hablaba con suficiente claridad. En el trabajo, ayudé a una niña de 5 años a dar sus primeros pasos con nuevas órtesis para piernas. Tomó mis manos, se impulsó y se quedó de pie durante 3 segundos antes de volver a sentarse. Su madre lloró. Escribí en mis notas, la paciente se mantuvo de pie sin apoyo durante 3 segundos. Progreso dentro del rango esperado. Algunas cosas toman tiempo, pero llegan. El sobre Manila está en un cajón de mi escritorio. Nunca lo tiré. No porque lo necesite, sino porque me recuerda que a veces el arma que alguien construye para destruirte es la misma arma que te libera. Esto es lo que sé ahora. Las personas que más se esfuerzan en exponer tus secretos generalmente son las que tienen los secretos más grandes propios. Y la verdad real, no necesita un escenario ni una audiencia ni un sobre Manila deslizado sobre una mesa del comedor. Solo necesita tiempo. Esa es mi historia. Una prueba de ADN, una mesa del comedor y un secreto que tenía 36 años. Si esto te recordó que debes confiar en ti mismo cuando todos los demás dudan de ti, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Gracias por estar aquí. Deja un comentario, dale suscribir, y nos vemos en el siguiente.